Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos mis amigos, estamos en Hora de Estudio Bíblico. Gracias por sintonizarnos. Abra su Biblia por favor en el libro de Génesis y queremos concluir hoy con nuestro estudio del capítulo 28 y seguramente comenzar con el capítulo 29. La última parte del capítulo 28 del Génesis, vamos a considerar los versículos 18 al 22. Pero antes de leer la palabra de Dios y considerarla, vamos a orar a Dios. Amado Padre, estamos agradecidos por otro día de vida. Gracias por esta oportunidad de poder servirte. Queremos ser buenos representantes de ti, Señor, buenos administradores de tu palabra. Ayúdanos hoy a aferrarnos a tu palabra y a confiar completamente en ti, en cuanto a todos los detalles de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a buscar tu rostro. Estamos agradecidos, Padre, por todas las bendiciones de esta vida. Y te pedimos ahora que tu palabra obre en nuestros corazones en este día por el poder del Espíritu Santo. Que llegue a los jóvenes, a los mayores, a los ancianos, a los enfermos allí en el hospital, a los que están en la cárcel, a los que van de camino. Ayúdanos, Señor, háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, estamos por concluir el capítulo 28 de Génesis y tenemos a Jacob en Betel. Cuando Jacob llegó a Betel, vimos que descubrió a Dios en una manera distinta. Se trató de un encuentro personal y experimental con el Señor. Ya no se trataba de la religión familiar a la que él estaba acostumbrado. No sé qué hacían Isaac y Rebeca para adorar, pero estoy seguro que eran adoradores, sobre todo cuando los niños eran pequeños, porque Isaac sabía que su padre era un gran adorador de Dios, Abraham. Abraham había construido 7 altares durante su vida, y estaban en cada lugar a donde él había viajado, a excepción de Egipto. Vemos que Isaac había aprendido cómo adorar a Dios, y aquí tenemos a Jacob, quien fue entrenado a los pies de Isaac y Rebeca. Pero aparentemente nunca pasó a experimentar la adoración, porque de haberlo hecho, no hubiera sido tan engañador, suplantador y tramposo como era, y demostró ser al quitarle la primogenitura a su hermano. Así que aquí lo encontramos ya en Betel, en el capítulo 28. Dios le había hecho una gran promesa, comenzando con el versículo 13. Estaba la promesa de la posesión de la tierra, luego la promesa de la posteridad, luego la promesa de la presencia de Dios. Finalmente tenemos la promesa de la protección de Dios. Y fíjese en versículo 13 del capítulo 28. He aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera, y él dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti. Ahí tenemos la promesa de la tierra y a tu descendencia. Ahí tenemos la promesa de la posteridad. Luego leemos en el versículo 14 de esta manera: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Allí vemos la promesa de la protección de Dios. Mis amigos, una experiencia maravillosa para Jacob, cuando se encontró con Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Muy bien, entonces Jacob se levantó bien temprano en la mañana, y después del sueño que tuvo de la escalera, vemos que pone una especie de pilar en ese lugar.
El versículo 18 dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Jacob sabía que Dios requería un sacrificio de sangre. Eso había sido enseñado a la civilización muy temprano en la historia, ya desde los días de Adán. Y después vimos que Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, su hijo, encontró el carnero atrapado en un zarzal. Aprendió que Dios requería un sacrificio de sangre. Isaac también supo eso. Jacob lo había aprendido seguramente en su casa, pero en sus viajes desde su hogar hasta Harán, él evidentemente no practicó sacrificios de sangre, así que hizo lo que pudo en aquel viaje. Aparentemente él llevaba algo de aceite, un tipo de aceite que no estoy seguro para qué lo usaba. Tal vez era un tipo de aceite para cocinar o para la piel, no sabemos. Pero vemos que él derramó aceite sobre esa piedra y lo dedicó a la verdad de las promesas de Dios. Dios había hecho algunas promesas. Él le había dicho a Jacob, yo estaré contigo. O sea, tuvo la promesa de su presencia. No te dejaré. Allí tuvo la promesa de su protección. Luego Dios le dijo, será tu descendencia como el polvo de la tierra, o sea, innumerable. También le dijo que le daría una posteridad. Allí la tenemos. Y Jacob muestra que valoró todo eso. Fue aquí que él descubrió a Dios. Así que después de haber recibido promesas tan maravillosas de parte del Señor, Jacob quería responder con algún tipo de dedicación, no solo con un altar que iba a construir, sino algo mucho más importante, con su vida. Creo que se trata de un tiempo de dedicación para Jacob. Ahora es salvo, ha descubierto a Dios de una manera personal y experimental, así que de pronto está dedicándose a sí mismo, a Dios. Llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Enseguida leemos en el versículo 20, hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo. Ahora, permítame sugerirle un cambio aquí. He investigado un poco en cuanto a esto a causa de estos tres versículos, 20, 21 y 22. Jacob ha sido criticado por varios eruditos bíblicos. Permítame en principio leerle los tres versículos de corrido. Dice así, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviese en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Les decía, Jacob ha sido criticado por algunos maestros bíblicos que dicen que estaba negociando con Dios. En otras palabras, si Dios hace esto por mí, entonces le voy a dar el diezmo de todo lo que Él me da. Ahora, yo he estudiado un poco el tema y la palabra sí, allí en el versículo 20, si fuera Dios conmigo, puede traducirse también como ya que Dios va conmigo. Y eso encaja, me parece a mí, en el contexto, ya que Dios le había prometido a Jacob que estaría con él en los versículos 13 al 15. Y cuando Jacob ungió ese pilar con aceite, él simplemente estaba diciendo, gracias Dios por tus promesas. Ahora dedico mi vida para creer en ti y seguir tu enseñanza y guía. Así que el versículo 20, literalmente yo creo que dice, como Dios va conmigo y me guarda en este viaje y me dará pan para comer y vestido para vestir, entonces le daré el diezmo que apartare para él. Yo creo que Jacob no estaba negociando con Dios. Por muchos años yo creí que la cosa era algo así. Siempre pensé que Jacob era un tramposo y nunca iba a cambiar. Y creí que aquí estaba tratando de negociar con Dios, pero en realidad eso no es, me parece, lo que él realmente estaba haciendo. En realidad, él está reclamando la promesa de Dios y menciona aquí un diezmo. Voy a darle un diezmo, un 10% al Señor. No estaba negociando,
sino que esa expresión de gratitud, adoración y amor a Dios es por lo que Dios prometió que haría con él. Y después dice, luego Jehová será mi Dios. Ese lugar siempre será un lugar de memoria en donde se adorará a Dios. Jacob no tenía posesiones en aquel día. Estoy seguro que cuando él dejó la casa de sus padres para ir a la casa de su tío, Labán, tenía muy pocas pertenencias consigo. Pero él creyó que Dios le supliría toda necesidad. Dios lo prometió, versículos 13, 14, 15. Así que él decide voluntariamente dar el 10% de todo a Dios. Ahora, sería imposible para él darle a Dios un diezmo de la tierra prometida. Esa es la tierra de su posteridad y de esas grandes bendiciones del futuro, él no estaría allí. Pero creo que él se refiere a las cosas que Dios le daría durante su viaje y su vida en esos años allá. Ahora bien, hasta donde yo sé, no había aún una ley escrita en aquel entonces en cuanto a dar diezmos a Dios. La primera mención del diezmo está relacionada con su abuelo, Abraham. Usted recordará el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec después de haber luchado con los reyes enemigos para rescatar a su sobrino Lot. Así que no hay mención del diezmo en la Escritura antes de estos dos incidentes. El voto de Jacob fue dado como gratitud hacia las promesas de Dios. No por alguna compulsión legal de su parte, sino como para decir, Dios, gracias por lo que haces por mí, y ahora, Dios, voy a devolverte una 10ª parte. En otras palabras, la promesa de Dios ha sido incondicional. Dios no dijo, voy a darte esto, pero tienes que devolverme el diezmo, sino que se trataba de una promesa incondicional, sin estipulaciones. Cuando Dios le dijo a Jacob, voy a hacer esto y aquello por ti, fue totalmente incondicional. Y Jacob reaccionó pensando y prometiendo en darle el diezmo. Ahora, más adelante vino la obligación para los israelitas de dar el diezmo. Eso está en Levítico 27. También en Números 18 y otros pasajes más. Y en realidad era una ley política en muchos reinados de aquella época. Ahora, el motivo, por supuesto, para los creyentes debería ser dar el diezmo de las posesiones al Señor y para la obra de Dios. Pero no hay al presente ninguna ley que diga o exija que deba ser así. No existe ninguna ley del diezmo en el Nuevo Testamento. No obstante, diezmar, ofrendar, es una expresión de amor y preocupación por el Señor y por lo que Él hizo por nosotros. Nunca permita un punto de vista legalista en cuanto al diezmo, una exigencia. De hecho, el diezmo no se limita a un 10%, puede ser 15 o más por ciento. Yo conozco hermanos que dan un doble diezmo y hay otros que dan 30% a Dios. Conozco una familia muy pobre que da el 5% de sus ingresos. Eso es todo lo que ellos pueden dar al presente, no les alcanza para más. No será un 10%, pero creo que es diezmo. Nosotros debemos seguir el principio del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 16, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Según haya prosperado. Entonces, Jacob allá no estaba negociando con Dios. Creo que deberíamos sacar eso de la mente. Lo que él está haciendo allí es simplemente expresando su aprecio a Dios por todo lo que el Señor ha hecho por él. Ahora eso concluye el capítulo 28 y quiero que pasemos ahora al capítulo 29. Este capítulo 29 es muy interesante. Es un capítulo para ser disfrutado. Espero que lo haya leído con atención en su casa, ya que va a significar mucho para usted. Ahora, si no ha leído todavía Génesis 29, en los últimos días, hágalo al terminar el programa o esta noche, para estar así listo para nuestra próxima lección, ya que no voy a terminar con el capítulo en el poco tiempo que me resta hoy.
Creo que le va a parecer un capítulo hermoso, maravilloso. A la vez se trata de un capítulo lleno de lecciones prácticas. Tenemos delante de nosotros una hermosa historia de amor, la de Jacob. Vamos a leer. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, lo conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y Jacob, demostrando entusiasmo y derrochando individualismo, dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Mis amigos, no sé por qué él dijo eso, pero tengo una idea de por qué lo hizo. Él vio a esa hermosa joven viniendo con las ovejas y él sabía que era su prima. Ella era una muchacha muy atractiva, físicamente muy bella, tal como lo vamos a ver en su momento. Y creo que él se quiso deshacer de esos jóvenes pastores antes de que Raquel llegara allí. Y él les dijo: ¿por qué no van a llevar las ovejas? Y ellos le respondieron en el versículo 8, no podemos hasta que se junten todos los rebaños, remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Ahora, no sé por qué se hacía así, pero aparentemente había alguna regla en cuanto al uso del agua. Ese pozo no era una especie de manantial, sino que se trataba de un pozo de almacenamiento de agua. Y creo que tenían que poner una gran piedra en la boca del pozo para prevenir que cayeran cosas y se ensuciara el agua. El pozo estaba protegido y por lo que vemos solo podían usar el agua en algunas ocasiones. Es por eso que ellos no le dieron de beber a los animales cuando Jacob se los dijo. Ahora, en el versículo 9 leemos así: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Ahora, quiero hacer una pausa aquí para introducir este capítulo con un pensamiento de un predicador amigo mío, el Dr. J. Vernon McGee. Él ha sido mi amigo por mucho tiempo, amigo de Lehman Strauss. Nuestra amistad comenzó cuando él era pastor de la iglesia en la Puerta Abierta de Los Ángeles, California. Tuve el privilegio de ir a esa iglesia a predicar varias veces porque él me invitó. Y desde ese entonces que hemos mantenido una buena relación de amistad. Y el ministerio radial que él tiene alcanza a miles alrededor del mundo. Se trata de una persona muy respetable. En cuanto al comentario del Dr. McGee, en una serie de sermones que él dio en Génesis, él mencionaba el concepto que vemos reflejado en el capítulo 29 de Génesis, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y al leer el capítulo usted verá eso. Y como porción bíblica para su sermón, él empleaba Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Luego el predicador dijo: probablemente el título que deberíamos darle al capítulo es cosecharás lo que siembres. Él dio ejemplos de este principio de sembrar y cosechar a través de la Escritura. No solamente en Génesis. Fíjese, por ejemplo, Faraón mató a todos los varones de los hebreos y luego a su tiempo, su propio hijo fue víctima del ángel de la muerte. David, el rey David, experimentó esa ley inexorable cuando la misma se aplicó a su propia vida. Cometió terribles pecados de adulterio y asesinato. Dios lo perdonó, pero así y todo, cosechó lo que sembró. Su propia hija fue violada, su hijo fue asesinado. Hasta el apóstol Pablo sintió los efectos de esa ley.
Él había dado el consentimiento para que apedrearan a Esteban y más adelante él mismo fue apedreado en la ciudad de Listra. En Génesis 21 vamos a ver el mismo concepto y vamos a ver exactamente lo que sucedió. Mis amigos, vamos a leer comenzando con el versículo 9. Mientras él, Jacob, aún hablaba con ellos, los pastores, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Ahora, eso me hace ver a mí que en aquella época los jovencitos trabajaban. Se les enseñaba a trabajar. Se les daba ciertas responsabilidades para que hicieran. En la actualidad eso se ha revertido y en gran manera hemos mal educado a nuestros hijos. Hoy muy pocos jovencitos reciben instrucción al respecto. Ellos piensan que sus padres y el mundo les deben todo. Bueno, en aquellos días los jovencitos tenían responsabilidades, lo cual era bueno para con ellos. Leemos allí en el versículo 10. Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Ahora, observe, él solo removió la piedra del pozo. Cuando vio a esa hermosa joven y sus ovejas, él debe haber dicho, tengo que dejar una buena impresión, y así lo hizo. Luego vemos en el versículo 11, Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Ahora, creo que no se trata de un beso vulgar, fuera de lugar, sino que él sabía que esta era su prima. Y él estaba tan feliz de verla que la saludó con un beso. Y esto era normal para un familiar. Más adelante va a besarse con otros familiares. Pero después leemos que lloró. Obviamente estaba estremecido. Él alcanzó finalmente su destino. Allí es a donde su madre le había indicado que fuera. Su madre le había dicho, ve a la casa de tu tío Labán y allí Dios te dará una esposa. Asegúrate de casarte con alguien que es creyente. No te cases con una mujer cananea, una mujer pagana o incrédula. Así que cuando Jacob besó a Raquel, estaba conmovido y se largó a llorar. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella se alegró tanto que corrió a la casa a dar las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirla, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Ahora me pregunto, ¿qué cosas? Pienso que Jacob le debe haber contado todo lo que había sucedido en su hogar. Cómo su hermano gemelo era más grande, pero Dios le dijo que el mayor serviría al menor y que Jacob heredaría la primogenitura. Le debe haber contado de la fricción familiar. Estoy seguro que le contó a su tío Labán de cómo engañó a su hermano Esaú, cómo simuló ser su hermano y cómo Esaú lo amenazó con matarlo. Le debe haber contado cómo su madre, Rebeca, le dijo que se fuera a la tierra de Harán a encontrar una esposa. Debe haber descargado su corazón y le dijo a su tío prácticamente lo que pasó. Pues en el versículo 14 leemos, Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Voy a parar aquí y voy a pedirle que lea el resto del capítulo, usted en su casa, y prepárese porque va a leer una porción de las Escrituras muy interesante. En este capítulo va a haber ese principio de cosecharás lo que siembres. Bueno, ¿qué lecciones aprendimos en nuestro estudio hasta aquí hoy? Mire, yo aprendí bastante, he reflexionado, mi amigo. Aprendí que Dios promete provisión, protección, paz, su presencia. Aprendí que todo lo que soy y poseo se lo debo a Dios, y que cuando le doy a Dios un diezmo, la 10ª parte o el 20%, lo que sea, solo le estoy devolviendo una parte de lo que justamente le pertenece. Todo lo que soy y todo lo que poseo le pertenece a Dios.
Solo soy un mayordomo, un administrador, soy el cuidador. Dios me lo puede sacar en una fracción de segundo. Si yo me cayera muerto frente a este micrófono, todo lo que está en esta tierra a mi nombre sería de otra persona. Vine a este mundo sin un centavo y no me voy a llevar nada. Espero que pueda aplicar algunas de estas lecciones prácticas a su vida, mi amigo, y que haga como hizo Jacob. Dedique su vida a Dios, tenga ese encuentro personal. Siga su camino, disfrute de la protección de Dios, confíe en Él. Bueno, mis amigos, Dios mediante vamos a continuar con nuestro estudio en nuestro próximo programa. Los espero. Será hasta entonces, que Dios les bendiga. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.